Ok, bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias por atender esta nueva sesión. Ya hace tiempo que no nos reuníamos, pero que hoy sea un motivo para poder conocer y aprender algo que yo creo que no es nuevo, pero sí es nueva la forma como el Señor nos muestra, nos ilumina el camino en la medida que va pasando el tiempo y muchas cosas se van aclarando. Hay cosas que tal vez nosotros las dábamos como cotidianas, como algo normal, pero dentro de esta anormalidad que estamos viviendo, hay muchas cosas que comienzan a cobrar sentido en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios y también el Señor nos va mostrando a plena luz del día las cosas como están pasando. La Biblia dice que no hay nada que quede en lo oculto y las cosas van a salir a la luz. Y hay muchas cosas que están saliendo a la luz hoy en día y lo mejor es poder iluminarlas con la palabra de Dios. En esta sesión veremos cómo el anticristo se ha valido de varias artimañas para acumular las riquezas que necesita para imponer su reino en la tierra, porque él va a tener un chance a gobernar muy corto, máximo 7 años. Yo no voy a hacer aquí apología del anticristo y no va a ser el personaje principal de nuestra historia, pero sí quiero mostrar cómo es el villano que se ha querido robar el corazón de la novia. Es el malo de la película y cómo nosotros como iglesia tenemos que estar alerta. Abróchense los cinturones. Yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder transmitir esta información y también, como siempre, les doy las gracias por sus oraciones, porque cada vez son más necesarias. Entonces, aquí vamos. El título que yo le he puesto es El engaño a las riquezas, pero se puede poner de muchos títulos. Se puede poner acumulando riquezas para los últimos tiempos o cómo el anticristo ha acumulado los tesoros, etcétera. Pero bueno, le puse El engaño de las riquezas porque hace alusión directamente a la Biblia. Quiero subtitular esta parte, Adórame y te daré todos los reinos. Comencemos en la época de que el Señor Jesús acababa de terminar su ayuno de 40 días en el desierto, luego de que fue bautizado en el río Jordán. Y claro, después de este tiempo tuvo hambre y fue tentado por Satanás 3 veces. Y una de estas es cuando él le dice, adórame y te daré todos los reinos. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, habitada en un momento de tiempo. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Tú pues, si adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete para atrás de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Lucas 4, 5, 8. ¿Ustedes creen que esta propuesta la hizo Satanás una sola vez y ya no más? Resulta que se atreve a hacerle la propuesta al único y verdadero Dios. ¿Ustedes creen que Él no se la hizo a otros? Claro. Sí, a muchos se lo ha hecho. Jesús, después de este ayuno, estaba lleno del Espíritu Santo y se le resistió al diablo. Esto era una tentación bien grande. Jesús pudo vencer, pero esta misma oferta Satanás la ha hecho a muchos que no la han rechazado y le han adorado y le han servido desde el momento en que le ha hecho esta oferta. Y les quiero contar que han sido linajes, familias, generaciones. Y son linajes que casi la mayoría de familias adineradas que vemos hoy en día y que en algún momento de la historia le aceptaron esta oferta a Satanás. Jesús no la aceptó, pero otros sí la aceptaron. La verdad, este tema yo le he querido hacer hace mucho tiempo y es ahora que tengo la oportunidad de hacerlo y qué bueno que podamos retomar. Bueno, ¿quién entró de primeras acá? Mami, ¿usted Sí, puede leer lo sí. que dice aquí? Claro que sí, porque los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas concupiscencias insensatas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de toda maldad, el cual codiciando algunos erraron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Primera de Timoteo 6, 9, 11. Gracias, mami. En esta sesión vamos a hablar de cómo el dinero ha sido base para no solo alejar a la gente de Dios, sino para que Satanás les diera el dinero como su Dios alterno. Este mal ha penetrado en todas las capas de las sociedades de la tierra a lo largo de los tiempos y el Dios dinero no solo es Dios de los ricos, sino también de los pobres. ¿Sabían eso? Porque para los pobres la pobreza es la falta de dinero, pero la peor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de Dios. Cuando Exacto. uno en su pobreza reconoce que lo que necesita es a Dios, uno ya no es pobre. Se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Entonces, para un pobre también el dinero es un Dios. Al no tenerlo, lo único que hace toda la vida es quejarse y quejarse y quejarse de que no lo tiene. Comienza a idolatrar algo que no tiene. Los otros idolatran algo que tienen. En el otro extremo, que son los ricos, yo no voy a hablar de esos ricos que nosotros hemos conocido, aquel vecino o aquel pariente que tuvo unas casas o tiene unas casas, unas fincas, se le nota la plata, como se dice,
seguramente hemos conocido a uno que otro por ahí. Yo no voy a hablar de esos, que bueno, digamos que también han sido tentados por esto. Yo lo que voy a hablar hoy son de riquezas descomunales que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, riquezas que permiten controlar naciones completas y a toda la tierra, literalmente, cosas que van mucho más allá de nuestra comprensión. Ahora, voy aquí a traer información que tiene que ver con la inequitatividad de la riqueza, etcétera, pero no me vayan a malinterpretar de que yo voy a hacer una propaganda socialista o comunista, porque resulta que estas filosofías abrazaron el ateísmo y el marxismo, de lo cual yo soy opositor inquebrantable. Creo que los que promueven estas filosofías satánicas para ir en contra del rico, opresor y explotador, como dicen ellos, manipulando así las mentes de los pobres, representan la otra cara de la misma moneda satánica. Al final, ambos lados, tanto aquellos que están manipulando con el dinero como aquellos que están manipulando con la lucha de clases, ambos buscan manipular y controlar a la población mundial para dividirnos y lograr un único fin que está escrito en la Biblia, y es coronar al anticristo e imponer su sistema de gobierno, que nosotros ya estamos viendo hoy en día cómo se está desarrollando esto ante nuestros ojos. ¿Quién quiere leer aquí, por favor? ¿Alguien? Así que lea rapidito. Yo, Dale, Gina. servir a Mamón, riquezas o a Dios. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Amén, amén. Gracias, Gina. Entonces aquí vemos dos lados que son completamente antagonistas. O se sirve a Dios o se sirve a Mamón, que es una potestad satánica, el mismo diablo representando, poniéndose él como rey para las riquezas. No se puede servir a Dios y decir que se ama a Dios con todo su corazón si en el otro lado se le está dando prioridad a las riquezas. ¿Por qué Dios habló del dinero? Porque es el único que se ha puesto como Dios ante los hombres, el único. Aquí la Biblia menciona que el antagonista de Dios es Mamón, es el otro Dios con D pequeña, el Dios dinero. Vamos a reconocer algunas ocasiones aquellos ricos o personas se han admirado que según los parámetros del mundo son exitosas, especialmente por ser ricos. Pero si supiéramos cómo estos magnates de la tierra han logrado sus fortunas, donde la realidad supera la ficción, no saldríamos de nuestro asombro. Les voy a poner un ejemplo y no voy a mencionar mucho esto para proteger el canal y protegernos a todos nosotros. Dadme el control de la economía de un país y no me importará quién haga sus leyes. Lo dijo Mayer Amschel Rothschild, que vivió entre 1744 y 1812. Y en esa época había un poeta que se llamaba Henry Heine que dijo, el dinero es el Dios de nuestro tiempo y Rothschild es su profeta. Yo no voy a hablar mucho aquí de este apellido porque no quiero que nos tilden acá de conspiradores ni antisemitas, pero esta familia está muy metida en muchas cosas que están pasando hoy en día de una manera que uno ni se imagina. Esto daría para otro tema. Hay mucha información que está por ahí rodando y no salen de una, no se demoran los fact checkers a decir que eso es mentira y que eso es antisemitismo. Pero de que esto ocurrió y este señor, según Existe Records, fue el primero en donde se comenzó a generar la riqueza de esta familia. Si llegamos nosotros a entender cómo estas personas han hecho su dinero y lo que han hecho y lo que van a hacer con el dinero, dejaríamos de admirarlos, dejaríamos de anhelar ser como ellos. Por el contrario, nosotros nos daríamos cuenta de lo mal que están las cosas en este mundo y nosotros pondríamos nuestra mirada en Cristo y no en los hombres. Esto se alcanzó a decir de este señor, que él era el profeta del Dios dinero. Y este fue el que comenzó la fortuna de una de las familias más poderosas, de las pocas contadas con los dedos de la mano que hay sobre la tierra. Pregunta, Dime, Gina. ¿él era judío? Bueno, Gina, aquí hay varias cosas que hablar. Oficialmente sí lo es. De hecho, si tú miras la serie El verdadero Israel, vas a ver bastante de él. Yo lo mencioné ahí. Entonces te invito a que mires la serie El verdadero Israel y ahí te vas a responder esa pregunta. Gracias. Ok. Entonces, si nosotros vimos la sesión pasada de la serie Engaño, cómo
en los siglos anteriores, especialmente en el siglo XIX, se gestaron todas aquellas doctrinas y falsas creencias que servirían para manipular las mentes y las conciencias de todos los moradores de la Tierra, el siglo XX marcó el comienzo del final de la carrera, con una población mayoritaria ya sin bases sólidas cristianas, por lo que se hizo en el siglo XIX. Los invito a que vean y repasen esa sesión con lo que se hizo con las versiones de las Biblias. Ya no había una mayoría cristiana que tuviera una palabra unificada, sino que la palabra es relativa. La gente ya estaba confundida por todo tipo de filosofías o doctrinas de demonios. Y a Satanás le quedó el camino libre en su plan de tener a toda la tierra para adorarle, poniendo en práctica la estrategia para acumular riquezas y el poder en algunos pocos de una manera extraordinaria, y utilizó todo tipo de engaños, y él sabía que la gente iba a caer en los engaños. Todo esto ha sido preparado. Entonces, este siglo XX que acaba de pasar sirvió para acumular las riquezas de una manera inimaginable. Sandra, ¿tú puedes leer lo que dice aquí, por favor? Dice, doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ten Sí. cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hiciereis, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 16. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Ya el mundo, como lo decía, sin una base sólida en la fe en Dios, por la razón de la proliferación de tantas doctrinas, la contaminación del cristianismo con versiones adulteradas de la Biblia, ya estaba preparado para asimilar cualquier doctrina de demonios. Voy a leer aquí esto rápido. Está en Santiago 5, 3, la última parte. Y esto es algo que a mí me ha tocado desde hace mucho tiempo, y el Señor ha venido trayéndome esta frase a mí desde hace ya varios años, sobre todo en el último año y medio. Dice: os habéis allegado tesoro para en los postreros días. En esta conferencia se va a evidenciar cómo toda la acumulación de riqueza a lo largo de los últimos 200 años, en manos de muy pocos, está siendo utilizada por el anticristo para que posea todo el capital para controlar al mundo, literalmente. Aquí yo no voy a inventarme cosas, voy a traer cifras, voy a traer estadísticas, voy a traer números, y sobre todo voy a traer la Biblia. Ahora sí, María Luisa, ¿puedes leer lo que dice aquí, por favor? La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11, del 3 al 4. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las concupiscencias que hay en las otras cosas entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Marcos 4, 18 al 19. Gracias, María Luisa. Entonces, sí vemos que la palabra está ahí, pero vienen las riquezas. Vea, a mí me da tanta tristeza. He visto a lo largo de toda mi vida, después de que nací de nuevo en Cristo, he visto tantos casos en donde mucha gente está muy cerca de Dios mientras lo necesita, pero cuando Dios le da la bendición, se alejan, se van, ni los ve uno por ningún lado. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo en el Señor, fuimos transformados por su palabra, por el Evangelio, nacimos de nuevo en Cristo, debemos poner nuestro tesoro en el cielo, en el mismo lugar donde debemos poner el corazón. Para nosotros no solamente va a haber recompensa acá en la tierra, ¿sí? Para no vivir en angustia, como lo vive la mayoría de personas que no saben ni siquiera disfrutar el dinero que tienen, sino que también va a haber recompensas eternas, como lo dice aquí Proverbios 11, del 3 al 4. Entonces, miremos cómo el anticristo ha acumulado todo el dinero para él. ¿Vale? Yo le titulo aquí: llegando tesoro para los posteros días, el dinero habla. Hay un dicho por ahí que dice: siga el rastro del dinero, pero aquí es muy fácil seguirlo, porque es que todo está en internet, toda la información está. Les voy a dar unas cifras, les voy a dar una información, tomado del informe de desigualdad SA de Oxfam Internacional recién, o sea, de enero del 2024. Dice: desde el 2020, la riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces, mientras que de 5.000 millones de personas se han empobrecido en los últimos 4 años. Oxfam, desde donde yo saco aquí alguna información, la tengo que comparar con otras para serles sincero, es una entidad que es de izquierda, pero saca estudios de pobreza y de desigualdad, de los cuales hay algunas cifras que creo que son importantes porque reflejan la realidad de hoy en día y me ayudan para este estudio. Sin embargo, hay algunas cifras que bien precisas, porque no reflejaban toda la magnitud de la acumulación del capital, y estas imprecisiones yo las corregí en esta presentación, pero extracto de este estudio información que voy a mencionar
ahora en los siguientes slides. La siguiente es: el 1% más rico de la población mundial posee el 43% de los activos financieros globales. Solamente el 1% más rico. Las 5 empresas más grandes del mundo están valoradas conjuntamente en más del Producto Interno Bruto combinado de África, América Latina y del Caribe. Ush. Las puse aquí en la pantalla: BlackRock, Vanguard, Charles Schwab, State Street y Fidelity. Son las 5 empresas más grandes del mundo, pero hay más, pero estas son las más grandes. Y ahora les voy a mostrar alguna información. Las 10 administradoras de capitales más grandes del mundo, esas 5 que mencioné, más otras que están: JP Morgan Chase, Goldman Sachs, The Capital Group, Allianz y Amundi. Estas empresas manejan activos por 48.2 trillones de dólares. Para que ustedes sepan qué es un trillón de dólares, no sé si todo el mundo sabe qué es un millón de dólares. Un millón de dólares, ok. Un billón de dólares es un millón multiplicado por 1000. Eso es un billón de dólares americanos. Un trillón de dólares es un billón de dólares multiplicado por 1000. Son estos ceros que están aquí en la presentación. La deuda externa de todos los países del mundo suma 97 trillones de dólares. Estas 10 empresas podrían pagar la deuda externa de todos los países de Sudamérica, todos los de Centroamérica, todos los países de África, del 65% de la deuda externa de Europa y del resto de los países del mundo. Cuente Oceanía, cuente Australia y cuente todos esos países. Para darles también otra comparación, estas 10 empresas podrían pagar toda la deuda externa de todos los Estados Unidos, toda Sudamérica, de África, del resto del mundo y el 30% de la deuda externa de Europa. Solamente 10 empresas. No sé si ustedes conocían esta información, pero la pobreza no se acaba comprando la deuda externa de una nación, porque la deuda externa de una nación es ocasionada por los endeudamientos de los gobiernos para sostener sus políticas. Entonces, estos números nos muestran, no es que no se pueda acabar con la pobreza, es que no se quiere, no hay intenciones de acabar con la pobreza. Ahora, para poseer un país, comprar un país, no se tiene que comprar a cada habitante del país. O sea, hagan fila a cada uno y les voy a dar $1 millón a cada uno. No, no, no hay necesidad. Basta con tener en el bolsillo al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, al Poder Judicial, que son los jueces, al Poder Legislativo, que es el Congreso, y al Poder Militar. Solamente. Con eso ya se compra un país. Y esto es relativamente barato para el anticristo, porque tiene que comprar una pequeña cantidad de la población de cada país. Los capitales que manejan estas empresas son descomunales. Literalmente han acumulado riquezas para estos tiempos como nunca antes en la historia de la humanidad. Hablando de este mismo texto o informe de desigualdad de Oxfam Internacional de enero de 2024, voy a leer textualmente lo que extracté de este informe. Estamos viviendo una era marcada por un poder monopolístico que permite a las empresas controlar los mercados, establecer los términos de intercambio y obtener beneficios sin temor a perder negocios. No se trata de un fenómeno abstracto, sino una realidad que nos afecta a todos y de muchas maneras. Influye en nuestros salarios y determina los alimentos, las medicinas que podemos pagar. En realidad, lejos de ser una casualidad, es el producto del poder que han cedido nuestros gobiernos a los monopolios. Hago aquí un paréntesis. Esto no se ha dado de manera orgánica, o sea, no se ha dado por las fuerzas de la demanda y de la oferta que nos han hecho nosotros creer o nos han metido ese cuento. Y más adelante lo vamos a hablar también, a mencionar. Esto se ha hecho intencionalmente. Bueno, cierro paréntesis. El aumento de la concentración en los mercados se observa en todos los sectores. A nivel mundial, a lo largo de 2 décadas, entre los años 95 y 2015, 60 empresas farmacéuticas se han fusionado en 10 gigantes mundiales que se conocen como el Big Pharma. 2 multinacionales son propietarias de más del 40% del mercado mundial de semillas, o sea que también están controlando nuestras cosechas. Las grandes empresas tecnológicas conocidas, las Big Tech, dominan el mercado. 3/4 partes del gasto mundial en publicidad online se destina a Meta, Alphabet y Amazon. Alphabet es la dueña de Google, de YouTube y otras más. Más del 90% de las búsquedas de Internet se realizan a través de Google. Si nos llegan a decir conspiradores, simplemente vayan y miren los informes financieros, los informes económicos que están en todos lados. Les voy a leer también de este informe, Oxfam International, un grupo secular. Nunca antes en la historia de la humanidad un grupo tan reducido de personas había poseído tantas riquezas. Había existido una desigualdad de ingresos y riqueza de esta magnitud. Nunca antes se había producido una concentración de la propiedad tan extrema. Nunca antes la élite de los billonarios había disfrutado de tanto poder político, o sea que también manejan los países. Nunca antes habíamos presenciado este nivel sin precedentes de avaricia, arrogancia y responsabilidad por parte de la clase dirigente.
No sé si conocen alguno de estos productos. Claro que sí. ¿Ok? Voy a hacer algo aquí un poquito osado. Voy a irme aquí, le doy clic, voy a mostrarles esto. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, están las tres empresas de las 5 o de las 10 que están ahí, están BlackRock, Vanguard y State Street. Sí. Mencióneme cualquier producto que ustedes se coman, se unten, se pongan, y estas empresas son dueñas de esos productos. Estas empresas son dueñas de Microsoft, son dueñas de Alphabet, que son Google, YouTube, son dueñas de Amazon, son dueñas de Facebook, son dueñas de Tesla, y yo las pongo aquí las tres. Clic aquí, Walmart, Visa, JP Morgan. JP Morgan, entre otras cosas, ellos tienen acciones el unos con otros. Vanguard tiene acciones en BlackRock y BlackRock tiene acciones en Vanguard, State Street tiene acciones en ambas, etcétera. Ellos el dinero se lo están pasando de un lado para otro. Banco de América, Procter Gamble, Home Depot, Mastercard, Walt Disney, Adobe, o sea, con los que ustedes hacen sus Photoshop, Netflix, Pfizer, Salesforce, Nike. Solamente BlackRock tiene un portafolio de más de 3.500 empresas a nivel mundial. Wow. Pepsi Cola, AT&T, Merck, McDonald's, Moderna, Texas Instruments, Citigroup, Starbucks, Boeing, IBM, todas estas empresas, 3M, Lockheed Martin, ahora hablamos de esta empresa, TJX, Ross, donde de vez en cuando me gusta comprar una que otra ropita, FedEx, Federal Express, Colgate, Desk, Palmolive. todas estas empresas son de ellos, todas. Uf. Esto no se da orgánicamente. Bueno, ¿qué más? Lo que ustedes quieran, como les dije ahorita, todo lo que ustedes se ponen, todo lo que ustedes se toman, los aviones que ustedes cogen, la televisión que están viendo, los programas que están descargando, las llamadas que están haciendo, las películas que están yendo a ver, todo lo que ustedes van a comprar a los supermercados, pertenecen a estas tres empresas. Los medios de comunicación, de entretenimiento, le pertenecen a estas compañías. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos mal que ya Esa es la Cristo pregunta viene. del milenio. Vamos a seguir adelante. Menos mal Sigamos, que ya sigamos. Cristo. Por eso es que el pobre es más pobre y el rico es más rico. Por eso. Claro, claro, pero es que también nos ponen a la lucha de clases, nos ponen a odiar al rico. ¿Yo por qué voy a odiar al vecino que trabaja duro, trabaja 14 y 16 Sí, horas y hace su total. plata? ¿Yo por qué lo voy a odiar por culpa de estas personas? Exactamente, de acuerdo ¿Sí? contigo. ¿Por qué yo voy a odiar a alguien que trabaja y le va bien? Porque simplemente porque es rico, No, nunca. según Al mi contrario, esquema. No, no, o sea, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Que no no coma. coma. Bueno, sigamos. ¿Cómo se llegó a este punto? Se llegó engañando, engañando y engañando. Se llegó a través de varias estrategias y tácticas. Se las voy a mencionar. Cada uno de estos puntos que yo les voy a mencionar aquí amerita una sesión entera o más. Se llegó a través de accidentes, entre comillas, descomunales, guerras mundiales y regionales, a través de crisis financieras, a través de nuevas tecnologías, entre comillas, a través de descubrimientos científicos, entre comillas, de teorías y movimientos sociales revolucionarios, a través de, nuevamente comillas, de la carrera espacial, de los viajes fuera de la Tierra, entre comillas, a través de la proliferación de las religiones, de la división de las sociedades, de los vicios y adicciones, a través de magnicidios, entre comillas, a través de la industria del entretenimiento, del oligopolio de la información, a través de, comillas, cambio climático, comillas, pandemia y varias otras tácticas que ellos han utilizado. Todo esto lo han usado para acumular plata. Voy a ponerles solamente unos ejemplos. Y aquí es donde algunos me van a decir conspirador. Me van a decir, pero les voy a poner unos ejemplos de cómo hay algunas cosas que nosotros nos hemos, mejor dicho, como se dice, tragado el cuento, comemos de todo lo que el cuento que nos digan, como si fuera simplemente verdad. Y nadie se pone a pensar, nadie se pone a investigar. Solamente mencionemos unos ejemplos. El hundimiento del Titanic. No sé si han escuchado, si han visto la película. Leonardo DiCaprio en el agua, frío, Sí, historia de amor. Pero resulta que el hundimiento del Titanic está relacionado con una teoría que le llaman conspiración también de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Habían dos grupos, un grupo que se oponía a la creación de la Reserva Federal y había otro grupo que quería hacer la Reserva Federal. Pues los que se oponían a la Reserva Federal se encontraban en el barco en el Titanic y murieron. Oh my God. Espera, ¿cómo fue eso que no te entendí? ¿Quiénes estaban en el hundimiento? Esto fue antes del 14 de abril de 1912, ¿sí? Habían Mm. dos grupos de multimillonarios. Ya en esa época había muchos millonarios. Esto ya venía desde antes que habían bancos privados en los Estados Unidos. Claro que ya venía la banca privada de Inglaterra. Se habían hecho intentos por hacer bancas nacionales, pero habían fracasado. Entonces, lo que se quería era hacer un grupo muy poderoso que se llamaba la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eran un grupo de banqueros que se iban a reunir para dictar todas las políticas monetarias de emisión de dinero de los Estados Unidos. Pero había un grupo que no estaba de acuerdo, otros millonarios que decían que no. Querían era que simplemente que se dejara el tema orgánico
oferta y demanda, porque si no se iba a prestar a manipulación. Habían dos grupos, un grupo que se oponía y un grupo que estaba de acuerdo. El grupo que se oponía a la Reserva Federal se montó en el barco y se murieron. Los que estaban de acuerdo a la Reserva Federal, Pero qué coincidencia, ¿no? Hola. Ay, no, claro, es que no, pero la historia de amor, Leonardo DiCaprio. Qué casualidad. Sí. Y entonces resulta que los que crearon la Reserva Federal no se montaron al barco o a última hora cancelaron el viaje. Pero qué casualidad, Titanic se hunde el 14 de abril de 1912, la Reserva Federal de Estados Unidos se crea el 23 de diciembre de 1913, un año y medio después. La Reserva Federal fue creada por 12 bancos americanos. Venga, y la Reserva Federal, ¿eso qué pitos toca? O sea, ¿eso es malo para todos? María Luisa, la Reserva Federal es la que dice cuánto vale el dólar que se circula en los Estados Unidos. Es la Que que, manejan todo. la que Ujú. dicta las tasas de interés en Ese- Estados Unidos y por lo tanto maneja las bolsas en Estados Unidos y a nivel mundial, porque todo el mundo sigue los parámetros que se hacen en Estados Unidos. Como el Banco Central aquí en Canadá. No, porque la Reserva Federal se creó privadamente, el Banco Central es del gobierno. La Reserva Federal fue creada por 12 bancos americanos y es federalmente regulada, pero no le pertenece al gobierno americano, le pertenece a unos grupos privados. El dinero que emite los Estados Unidos lo emite la Reserva Federal y no le pertenece a los Estados Unidos. Es un grupo privado regulado federalmente. O sea que ellos fueron los causantes de la Gran Depresión en 1929. Vamos a seguir más adelante, te me estás Ay, qué adelantando, pena, pero qué pena. vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Bueno, Otro evento es la Primera Guerra Mundial, que fue entre el 28 de julio del 14 al 11 de noviembre del 18. Pues resulta que el nuevo sistema creado de la Reserva Federal, que era la máquina de imprimir billetes de los Estados Unidos, necesitaba clientes y qué mejor que una guerra en un territorio a kilómetros de distancia que no los iba a tocar. Los países europeos necesitaron endeudarse con los banqueros de Estados Unidos claro. recién aglomerados en la Reserva Federal para poder sostener la guerra. Casi toda Europa quedó endeudada con Estados Unidos. Y claro, entonces si ven cómo el dinero se va acumulando en un solo lado, la Biblia dice que el que pide prestado es el clavo El clavo del que clavo del que presta. presta. Sigamos. La Segunda Guerra Mundial, entre el 1 de septiembre del 39 y el 2 de septiembre del 45. 6 añitos. Qué casualidad. Número 6. Todas las guerras son el escenario para el movimiento de dinero que enriquece a unos pocos y empobrece y controla a muchos. La Segunda Guerra Mundial era una guerra que estaba lista para la máquina emisora de billetes, para liberar nuevas tecnologías, para enriquecer a muchas empresas que se lucran de la guerra, que se lucran de la muerte. La Segunda Guerra Mundial, yo no voy aquí a hablar de otras cosas que tiene que ver después con la creación del Estado moderno de Israel, porque ya hablé bastante de eso. Pueden ir a repasar el verdadero Israel. Luego viene otra guerra, la guerra de Corea, del 50 al 53. Luego viene la guerra de Vietnam, del 55 al 76. Luego la guerra del Golfo 1, del 90 al 91. La guerra del Golfo, del 2003 al 2011. La guerra que estamos viendo hoy en día de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas, Israel contra Irán, Israel contra Líbano o Hezbollah, etcétera. Guerras y guerras y guerras que son los escenarios en donde la gente no se pone a preguntar quién se va a poner a cuestionar la plata que va de un lado para otro para ayudar al pobrecito que está en la guerra. Esto se hizo, entre otras cosas, para mover mucho dinero, pero también para ir creando cosas nuevas que ellos querían crear en la gente. Tiene mucho que ver con algo que le llaman ingeniería social, porque las sociedades, las personas no son las mismas después de una guerra. Las personas quedan más vulnerables a que puedan adoptar una cantidad de cosas. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, ¿qué pasaba? Pues la gente venía traumatizada, las familias en los Estados Unidos estaban perdiendo sus seres queridos, la gente estaba dispuesta a meterse en cosas para escapar de estas crudas realidades y ahí es muy fácil que entre la industria del alcohol, las drogas, la industria del entretenimiento, la ciencia ficción, etcétera. Otra cosa también, y aquí entonces donde Gina menciona, y lo que quiero hablar de las debacles o las crisis financieras. La más conocida del siglo pasado fue la Gran Depresión de Estados Unidos entre 1929 y 1939. Luego de la Primera Guerra Mundial, el siguiente evento fuerte fue este. Lo que dice la narrativa oficial es que se cayó la bolsa de Nueva York en lo que se llamaba el lunes negro. A raíz de ahí, eso es como el florero de Llorente en Colombia, cuando fue la independencia. Pero es que antes de esto había habido un boom en las bolsas en los Estados Unidos. Los americanos habían entrado en el juego de la especulación de las acciones. Cuando cae la bolsa, los bancos
que ya vimos quiénes son los banqueros, comienzan a declararse en bancarrota. Sí saben que hay empresas pobres, pero empresarios ricos, ellos nunca se iban a quebrar. Los bancos sí, pero ellos no. Yo estoy convencido de que el tema del movimiento de las acciones en las bolsas no es del todo orgánico, muy poco es orgánico. O sea, no es la participación de compradores y vendedores, sino que hay terceros que manipulan las acciones a conveniencia, sobre todo aquellos que tienen la capacidad de controlar los grandes capitales. Lo que se transan las divisas a nivel mundial diariamente son como 3 trillones o algo así. Son movimientos de capital grandísimos y esos movimientos controlan las divisas de un país para otro, etcétera. Ellos lo pueden hacer, lo pueden controlar facilito. Bueno, la Gran Depresión empobreció a los ciudadanos norteamericanos, pero como en toda crisis, alguien tenía que ganar y unos pocos salieron más ricos que antes. La Gran Depresión hizo que los americanos entraran en vicios. Póngale cuidado a lo que les voy a decir. Se disparó el consumo de alcohol y de cerveza ilegal, pero resulta que llegó el presidente Franklin Delano Roosevelt y como una de las soluciones salomónicas, entre comillas, es legalicemos. Legalizó en 1933, justo dentro de la misma Gran Depresión. Entonces así nacen las grandes empresas de tabaco y de alcohol en el mundo, que hoy en día son los que controlan también los gobiernos a través de sus impuestos, porque a todas esas empresas se les pide impuestos para que las dejen operar. ¿Sí ven dónde está la maquinaria del dinero? Entonces aquí nacen las empresas de alcohol y de tabaco legales en los Estados Unidos. Otras ganadoras en la Gran Depresión fueron la industria del cine, de la aviación, y varias familias se hicieron más poderosas. Gina, entonces esto responde a tu pregunta de la Gran Depresión. Sí, muchas gracias, Nissan. Bueno, hablando de las otras tragedias que cambiaron la historia del mundo, no sé si escucharon sobre el incendio del dirigible Hindenburg. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo menciono porque es algo que a mí me parece que es clave porque tiene mucho que ver hoy en día con la industria de aviación, porque esto le da un giro completo a la industria de la aviación y a la forma como los seres humanos comenzaron a desplazarse de unos países a otros. El dirigible Hindenburg fue construido por los alemanes. Ha sido la aeronave más impresionante de toda la historia. Era una mini ciudad en el cielo. Su combustible era hidrógeno. También podía usar helio. Estos dos combustibles, hidrógeno y helio, son extremadamente más baratos que todos los combustibles derivados del petróleo. Se encuentran en la naturaleza, en el aire que respiramos. Así será de barato. Y así era que se llenaba este dirigible, con ese tipo de combustible. Se controlaba con muy poquita energía. La existencia de esta aeronave amenazaba varias tecnologías que estaban listas a punto de librarse y así obtener el control de los aires del mundo y de la industria de transporte aérea que también competía con la industria de cruceros. 2 años después de que se quemó el Hindenburg, en 1937, estalla la Segunda Guerra Mundial y se liberan la mayoría de tecnologías o muchas tecnologías de transporte aéreo. Viajaban 90 y pico de personas, murieron 35 personas, se salvaron más de las 2/3 partes. Después de esta tragedia, el resultado es los dirigibles no pueden volver a operar en el mundo. Cancelemos los dirigibles. Nunca más se volvió a ver una aeronave de estas porque no convenía que este tipo de cosas pasaran, porque no había negocio para otras empresas que salieron después. Otra forma de cómo han obtenido el dinero es a través de lo que le llaman la ciencia. No sé si han escuchado esa palabra. Sí. Confíen en la ciencia y en la conquista del espacio, entre comillas. Entonces, por favor, abrochando los cinturones, ¿ok? Vamos a despegar. Bueno, desde la final de la Gran Depresión y con el auge del cine y luego también después de la Segunda Guerra Mundial, nos comenzaron a entretener con películas extraterrestres, viajes interplanetarios, viajes a otras galaxias, invasiones de otros planetas. Yo les cuento, yo soy ingeniero electrónico, yo he estudiado muy bien el tema de tecnología y esto que voy a decirles lo conozco muy bien. Con los supuestos descubrimientos de las órbitas satelitales, yo los tuve que estudiar para trabajar en las compañías donde trabajé. Me ponían a estudiar el origen de las órbitas satelitales por Arthur C. Clarke. Yo era feliz estudiando y todos los que entran en el negocio satelital tienen que estudiar, conocer de las órbitas satelitales según Arthur C. Clarke. Pues, ¿quién fue este señor? Fue un autor de ciencia ficción, Arthur Clarke. Entonces, con el descubrimiento de las órbitas satelitales, el tema extraterrestre, etcétera, combinado con la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron nuevas tecnologías aéreas. Luego, el público necesitaban que lo alimentaran ¿con qué? Con entretenimiento. El público americano venía de una crisis muy grande, no quería preocuparse de nada, lo único que quería era relajarse. Se creó el escenario ideal para los siguientes eventos. ¿Cuáles fueron? La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, en 1958, por parte del gobierno americano, y que hoy en día
tiene un presupuesto en el año 2024 aproximadamente de 25 billones de dólares y entre sus principales contratistas están SpaceX, Lockheed Martin. Esta es la empresa más avanzada en fabricación de tecnología espacial y aérea. Pregunto, ¿a que no saben quiénes son los principales accionistas de Lockheed Martin? Uno de los principales contratistas de la NASA. BlackRock, Vanguard. BlackRock. Exactamente. ¿Y cómo saben ustedes? Porque vimos el video que nos enviaste. Ok, pues le cuento que la palabra NASA viene de la raíz hebrea nasha o nasa, que significa dirigir, descarriando, engañar, seducir. Ustedes lo pueden averiguar en el Oh my diccionario hebreo de God. Strong, es la palabra 5377. NASA significa engañar. Película 2001, Odisea del Espacio. Uy, sí. 3 de abril de 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Pónganle cuidado a la fecha. 16 de julio de 1969, el hombre viaja a la luna. Qué casualidad. En el 68 se lanza una película sobre un viaje a la luna. Todo ha sido una puesta en escena, como yo les digo a mis amigos, para crear cuentos de hadas para adultos. Las famosas caminatas espaciales. Caminata, sí. Las supuestas y famosas caminatas espaciales y el viaje a la luna. Con esto, mis estimados amigos, en la mente y en los corazones de todos los moradores de la Tierra del siglo XX y el XXI, con todo lo que hemos visto ahora, se han levantado generaciones confundidas. Se confronta la existencia de un Dios que en su creación de 6 días, en el día 1 creó la Tierra y en el día 4 creó el Sol y la Luna, que puso las estrellas y el sol y la luna para que nos sirvan de señales, como lo dice Génesis, que creó un firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, que no habla en ningún lado en la Biblia, ustedes encuentran la palabra planetas ni galaxias, y tampoco nuestro Señor nos dice en la Biblia que la Tierra es una entre millones de planetas y galaxias y que el hombre es un ser diminuto e insignificante en un universo infinito. En ningún lado de la Biblia dice que nosotros estamos acompañados por extraterrestres o seres de otros planetas que en cualquier momento van a venir a invadirnos. Esto es fábulas para adultos. La ciencia, comenzando por esta entidad y todo lo que tiene que ver con este tipo de tecnología, reemplazó los principios bíblicos. No sé si han visto el laboratorio o la piscina que tiene la NASA. Sí. Es una simulación de gravedad, ¿no? Sí, eso es lo que te dicen. Mm. Pero hay muchos videos de caminatas espaciales en donde salen burbujas. ¿Ok? Ahí te lo dejo. No pueden haber burbujas en un espacio exterior en donde supuestamente hay vacío. O Sí, sea, lógico. son cuentos, fábulas y leyendas. Cuentos de fábulas y leyendas, cuentos de hadas para adultos. Hablemos de esta compañía rapidito, no me voy a demorar mucho aquí. Lockheed Martin. Miren el logo de esta empresa. ¿A qué se les parece? El triángulo La de los estrella. La seis. estrella La a la estrella. NASA, al de la Completen la NASA. estrellita. Estrella de David. No, no es Sí, una estrella. estrella. Es una No. estrella de 1, 2, 3, 4, 5 puntas. Y miren lo que dice el lema. We never forget who we are working for. Porque nunca olvidamos para quién trabajamos. Trabajamos. ¿Para quién trabajan ellos? Vaya, y pregúnteles. No para el bueno. La falsa ciencia, dice el Señor. Anabel, ¿tú ya leíste? No, no he leído. ¿Qué dice aquí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las disputas profanas y vacías y de las oposiciones de la ciencia falsamente llamada, la cual algunos profesando han errado acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Primera de Timoteo 6, 20, 21. Gracias, Anabel. Yo leo lo que dice al final. Cuando ustedes leen la Biblia, por lo menos en la mía aparece que la primera carta a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Pacatiana. ¿Por qué lo quiero dejar aquí intencionalmente? Si ustedes ven Apocalipsis, la última iglesia del Apocalipsis es la iglesia de los laodicenses. Sí, señor. El Señor le escribe esto o lo escribe desde la última iglesia, que es la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia que va a ser testigo de esto que está ocurriendo acá, que lo estoy diciendo ahorita. La iglesia que está siendo testigo de todos los engaños que ha habido a lo largo de la historia. La iglesia que también se ha dejado engañar. Porque aquí nosotros somos felices diciendo que es que sí, Dios creó los planetas y las estrellas y los llama por su nombre y que tan grande que es el universo infinito y a nosotros, a pesar de que es tan grande, nos tiene como el centro y como lo más importante de la creación. Mezclamos unas cosas con otras. En ningún lado dice lo uno, pero en otro lado sí dice que Dios puso a la tierra, dice, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies.
no es la galaxia Andrómeda número X25 que está ubicada a no sé cuántos miles de millones de años luz. No, no. Dios creó un sistema muy particular, cerrado, como lo dice Génesis, como lo dice la Biblia. Los científicos están trayendo estas opciones. ¿A quién le vamos a creer? Aquí yo sé que me van a caer, mejor dicho, van a decir, Saulo se volvió loco. Una casa dividida no permanecerá. Otra de las estrategias que Satanás ha usado es división. Walter, ¿tú quieres leer? Claro que sí. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Correcto, gracias Walter. Entonces, una estrategia clave para tenernos entretenidos y engañados a los seres humanos es la división. Mientras haya división, Satanás va a estar feliz. Hay división entre negros y blancos, entre proletariado y patronos, ricos y pobres, arios e impuros, demócratas, republicanos, liberales, conservadores, izquierda, derecha, straight y gay, con aquello y sin aquello. No lo puedo mencionar porque quiero proteger el canal. Si saben a qué me refiero, ¿no? Los aquellos que se pusieron aquello, los que no se pusieron aquello, si no, no nos dejan de entrar a restaurantes o a viajar, azul y rojo, los del norte, los del sur, pro judío y pro palestino, como hoy en día, y sigan nombrando las divisiones. No terminan las divisiones, pero la peor de todas es la división en la iglesia. Julio César lo dijo, mi Saulo. Divide y reinarás. Sí, divide y vencerás. Y vencerás, correcto. Y la iglesia dividida. ¿Cómo se dividió la iglesia? Yo se lo dije en la sesión pasada, con la proliferación de diferentes Biblias. Sacan 10 Biblias, el pastor lee un versículo y les aseguro que en más de una Biblia dice una cosa que no tiene nada que ver. La iglesia, ya sin la palabra pura y unificada, es una iglesia dividida, porque unos van a creer una cosa, unos van a interpretar una cosa, unos van a decir yo soy de aquí, yo soy de allá, yo creo que el Señor viene aquí, no, más bien viene allá, no, yo creo que no viene, yo creo que ya comenzó el milenio, no, pero es que ya estamos en la tribulación, no, es que nos, en fin, la división en la iglesia es la peor. ¿Para qué va a utilizar el anticristo las riquezas? Para esto que está aquí en Apocalipsis 13, del 15 al 18, se lo voy a leer, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos y hace a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666. Apocalipsis o Revelación 13, 15 al 18. Para esto es que el anticristo va a utilizar las riquezas que ha acumulado, porque tiene que comprar a toda nación, ricos, pobres, grandes, pequeños, libres y siervos, reciban la marca de la bestia en el momento en que ésta vaya a ser liberada para la tierra. Para esto es que necesita todo el dinero, todo el poder financiero, político, económico, militar y religioso. Para esto que estamos viendo aquí es que se han venido acumulando todas estas riquezas. Aquí ya comienzo a leer bastante Biblia, ya estamos yendo hacia el final y es lo que va a pasar al final después de que todas estas riquezas se hayan puesto al servicio del anticristo para que estas riquezas hayan sido utilizadas para comprar a toda la población de la tierra. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién no ha leído que quiera leer ahorita? Rosalba, dale por favor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca de su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echando puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que recibe la marca de su nombre. Revelación 14, 9 al 11. Gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, Rosalba. Estas personas van a aceptar ponerse esto. Gracias al Señor, la iglesia ya no va a estar aquí, porque como hemos estudiado, aquí nosotros estudiamos el rapto pretribulacional, premilenial. Gracias al Señor, nosotros no vamos a estar aquí porque nadie, a menos que hagan lo que les voy a mostrar más adelante, va a poder resistir, y se lo voy a decir, la Biblia dice, para que pueda resistir la tentación que vendrá sobre el mundo entero. Hay un verso que dice, esta es la tentación que va a venir sobre el mundo entero. ¿Me la pongo o no me la pongo? Ah, pero es que si no me la pongo, entonces no puedo hacer esto. No, yo me la termino poniendo. Yo no puedo mandar a mis hijos al colegio.
O sea, yo hablo de la marca, ¿no? No me malinterprete. No es que si no me la pongo no me van a prestar para comprar la casa, o no voy a poder viajar, o no voy a poder hacer esto y aquello, o no voy a poder ir a un restaurante, o no me voy a poder montar a un bus. ¿Me la pongo o no? Ah, pongámosla. Esa es la tentación que va a venir sobre el mundo entero. Como iglesia delante de Dios, nosotros nos vamos a ir antes de pasar por esto. Pero ¿qué de aquellas personas que no estén tan convencidas de que el regreso es eminente, de que Cristo viene, de que realmente lo busquen mientras pueda ser hallado y tengan que quedarse y duden? Hay como temor en mi corazón por aquellos, y hablo de la propia familia de uno, ¿no? Sí. Señor, tenga misericordia y que le dé a uno el ser aguerrido para poder hablar y que lo tomen en cuenta a uno. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exactamente. Hay que predicar la palabra, no importa lo que te van a decir. Es mejor que te digan gracias por haberme dicho estando en el cielo, que después digan por qué nunca me lo dijiste. ¿Sabes? ¿Tú quieres leer lo que está arriba, por favor? Y fue el primero y derramó su copa en la tierra y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Gracias, Isabel. Eso va a pasar a los que reciban la marca. Van a sufrir terriblemente. Rosalba, ¿tú quieres leer lo que está aquí en la segunda parte abajo? Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente con azufre. Revelación 19:20. Gracias, Rosalba. Volvemos a ver aquí engañado a los que recibieron la marca. Van a caer con engaño. Él no ha cambiado de estrategia, es la estrategia que usa Satanás. Lo que dices tú, Anabel, a los que se queden, es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que van a tener la oportunidad, pero la mala noticia es lo que dice acá. Janet, ¿tú quieres leer lo que dice aquí, por favor? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Revelación 24. Amén, Amén, gracias. amén. Entonces, al que no acepte lo que el anticristo les va a querer poner, lo que tiene que dar es su vida. Y van a morir, como dice aquí, van a morir degollados por el testimonio de Jesús, pero ellos van a recibir recompensa en el cielo. ¿Y quién es el único que degolla? Ese sistema no solamente lo hacen los que tú tienes en mente, los que sabemos de allá, pero hay otros, se ha usado a lo largo de la historia en varias culturas y no solamente ahí. Hasta ¿Sí? la religión católica usó la guillotina, ¿no? Sí, la guillotina se ha usado en Francia, en Europa, se ha Sí. usado en muchos lugares, y también en América. O sea, eso es algo que no es solamente de una sola cultura. Pero entonces esto es lo que va a ocurrir. O sea que es sí o sí la muerte para los cristianos que queden. Y los que no se van a poner la marca, ¿no? Eso es el Claro, riesgo. los que Lo- queden ya no son nacidos de nuevo en Cristo hoy en día. O sea, los nacidos de nuevo en Cristo nos vamos. Ujú. Quede claro eso. Amén. O O sea, sea, ningún lo cristiano que se quedan queda. son los que no han recibido a Cristo y en ese lapso de tiempo es cuando lo reciben. Ya en ese lapso de tiempo no se aplica el recibir a Cristo porque ya no vale. Porque Ah, ya Ahí ok. ya se cerró la puerta. ahí ya se La cierra la puerta se está puerta. cerrando, sí, señora. Y ahí O sea, como en Noé. sí, la salvación ahorita es por gracia, por aceptar la obra de Cristo en la cruz. Amén. Sangre derramada de Cristo. Es por gracia, no tenemos nosotros que hacer nada, no tenemos que hacer ninguna obra. Cuando Cristo venga por la iglesia, los que queden sí tienen que hacer obras. La obra es resistir hasta el fin, como dice, el que resista hasta el fin será salvo. Tiene que resistir hasta el fin, tiene que resistir no ponerse la marca, pero como esto va a ser a nivel mundial, lo que va a pasar es que la persona tiene que dar su vida. Y eso es una obra, es su obra de dar su vida porque dice lo que estos tipos decían era verdad, lo que dice la Biblia es verdad, Jesús es verdad, ahora sí te creo, doy mi vida por ti Jesús porque yo no me voy para el infierno. Esa es una obra que tiene que ser, es el evangelio del reino que va a volver a ser predicado. El evangelio del reino es, viene el rey, que eso fue lo que predicó Jesús, o sea, cuando vino a los judíos, ahora es el evangelio de la gracia. La gracia es, no tenemos que nosotros hacer nada porque Jesús lo hizo todo. Él dijo, Amén. consumado es. Cuando pase esto, después de que salga la iglesia, ya son las obras, obras de aguantar, de resistir, no dejarse caer en la tentación del anticristo, que va a ser ponerse la marca para que puedas comprar y vender.
Entonces, ¿cómo terminarán estos? Les quiero complementar el verso que puse al principio. ¿Se acuerda que al principio dije que han Sí. acumulado tesoro para los posteros días? Entonces se los voy a completar. Dice así desde antes. He allá ahora, vosotros ricos, llorad aullando por vuestras miserias que vendrán sobre vosotros. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de la polilla. Vuestro oro y plata están engangrenados de orín, y el orín de ellos será testimonio contra vosotros, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. Santiago 5, del 1 al 3. Amén, amén. Ellos están guardando tesoros para los posteros días, pero ese tesoro no les va a servir de nada les va a servir todo esto que tienen, todos sus búnkers debajo de la tierra, todos sus trillones de dólares, porque dice que los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cavernas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar de pie? Revelación 6 del 15 al 17, toca que se Amén, aguante amén. la ira del Señor Jesús Venga, en el Armagedón. De Salo, ahorita que nada les va a estás, servir estas riquezas. Dime. ahora que tú estás leyendo esto, caigo en cuenta que la Biblia dice lo opuesto, ¿no? En esos días corran a los montes más altos y estos se quieren meter como los guaras debajo de la tierra, como las hormigas, Exactamente. Como los llevándole la pocos. contraria, ¿no? Qué cosa. Sí, y sigamos viendo lo que le va a pasar a ellos. Apocalipsis, Revelación 18, 2 a 3. Y él clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de sus deleites. Revelación 18, del 2 al 3. Amén. ¿Quién me falta por leer? Yo, Dale, Ginny. estando de pie lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Revelación, Apocalipsis 18, del 10 al 11. Gracias, Amén. Ginny. Ya no va a servir Amén. más que vayamos a comprar los Teslas o que vayamos a comprar, no sé, la ropa Giorgio Armani, ya eso no va a servir. Ya ahí no hay, como dicen por ahí, no hay tu tía que valga. No hay nada que hacer. María Luisa, ¿qué dice aquí? Y luz de candela no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no será más oída en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Revelación 18:23. Amén. Gracias, María Luisa. No vale nada de nada, y todas las naciones fueron, ¿cuál es la última palabra que dice aquí? Engañadas. 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 Y esta serie se llama Engaño, y aquí terminamos la serie Engaño. Quería hacer más, quisiera hacer más, pero hay mucho por hacer, hay mucho más por decir. Les quiero dar las gracias por atender esta sesión. Que el Señor tenga misericordia Misericordia. de todos aquellos que todavía no han aceptado la obra completa de Cristo. Pedimos, oramos desde este grupo, desde este ministerio, que las personas puedan aceptar al Señor Jesús, no importa si es de un color o de otro, o si pertenece a lo que, o sea, a un partido político o al otro. No, aquí la peor división que tiene la tierra se llama salvos y no salvos. Esa es la división que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Y le pedimos al Señor que siga haciendo la obra para que muchas personas acepten que Cristo vino una vez y va a volver. Él vino Amén. y fue el Cordero inmolado que dio su vida por nosotros, y que va a volver por segunda vez, pero ya no como Cordero, sino que va a venir rugiendo para reinar con vara de hierro a las naciones de la tierra por 1000 años, junto con la iglesia, que vamos a ser raptados antes de que venga el juicio, antes de que venga la tribulación sobre la tierra, y antes de que venga la ruina y todo lo que va a ocurrir contra estas personas por haber rechazado a Cristo, no solamente ahora o antes, sino a lo largo de la historia, desde que estas personas han tenido conocimiento de que venía el Salvador, y lo rechazaron la primera vez en Jerusalén, en Israel, y lo han seguido rechazando durante toda la historia y lo siguen rechazando ahora, pero Él va a venir
se va a acabar la gracia, se va a acabar la paciencia y se va a desatar la ira de Dios. Gracias, Señor, porque somos varios los que cada vez estamos entendiendo más y más sobre esto.